Mil gracias por seguir con nosotros esta noche aquí a Mano Limpia y vamos a hablar un poco ahora del bolsillo, el por qué ha habido una caída brutal de la bolsa. Todo esto parte en un principio de la caída de la bolsa en Shanghái y vienen todas esas repercusiones, ¿no? Ha tenido repercusiones en Asia, en Europa, en América en general, América Latina en particular, y vamos ahora a explicarles a ustedes el por qué. Y uno de estos señores considerados los más ricos del mundo han perdido muchísimo dinero en estos días, pérdidas millonarias que se estiman aproximadamente en los 182.000 millones de dólares. Vamos a mencionar más adelante algunos de ellos en cuestión así de segundos, ahí lo tienen, son los empresarios más ricos del mundo, perdieran la cantidad de la que hablaba anteriormente. En el caso de Zuckerberg, 1.900 millones de dólares perdió el señor. Warren Buffett, 6.300 millones en cuestión de segundos. Bueno, vamos a darle a continuación las buenas noches a Alberto Padilla, periodista experto en economía y finanzas. Nos acompaña vía Skype desde Atlanta. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Félix? Un fuerte abrazo. Encantado de saludarte. Estábamos viendo, pues, algunos de esos señores que tienen tanto dinero, perdieron en cuestión de minutos, de horas, miles de millones de dólares. Pero la primera pregunta es, ¿por qué la bolsa de Shanghái repercute así en el mundo entero? Bueno, porque la bolsa de Shanghái es un reflejo de lo que está pasando con la economía de China. Y la economía de China ha venido, hay que decirlo así, ha venido siendo el motor del planeta. Todo el crecimiento, el milagro latinoamericano de la primera década de este siglo fue responsabilidad de China, literalmente. Entonces, ahora esta economía ha estado dando señales de debilitamiento y sobre todo de debilitamiento progresivo. Y esto ha sido lo que ha causado pues esta caída, esta volatilidad importante, primero en Shanghái y después en el resto del mundo. Hablábamos del resto del mundo, hablábamos de Europa, de Asia, de América en general, pero vamos al tema de América Latina, si te parece, Alberto. China es el principal destino de las exportaciones de países como, por ejemplo, Brasil, Chile y Perú. ¿Por eso es que repercute directamente en esos países? Absolutamente. Y yo lo pondría, mira, yo diría que decir que China es el principal destino de las exportaciones de Latinoamérica es hacerle un favor demasiado grande a Latinoamérica. Lo que Latinoamérica es la mina y el granero de China. Entonces, cuando China necesita los productos de minería para transformar en manufactura lo que ellos hacen, entonces recurren a Latinoamérica. Entonces, lo único que es Latinoamérica es la gran mina de China. Pero bueno, en fin, efectivamente así es. Y como te decía yo en un principio, todo el crecimiento económico que tuvo durante los primeros 10 años de este siglo América Latina fue única y exclusivamente por las fuertes demandas de materias primas latinoamericanas por parte de China. Hablábamos de Brasil, de Chile, de Perú, lo mencionaba yo anteriormente. En el caso de México, ¿por qué afecta directamente a México? A México no lo afecta tan directamente el caso de China, Félix, hay que decirlo. De hecho, México no está sufriendo tanto en general, sobre todo en la devaluación de su moneda, como el resto de América Latina. México en este sentido está muy íntimamente pegado a la economía de Estados Unidos, lo mismo que Centroamérica, y la economía de Estados Unidos está dando señales de fortaleza. Claro, esto no quiere decir que todo sean buenas noticias para México. México también ha sido atacado o ha sido víctima de esta volatilidad, pero no de la misma manera que el resto de América Latina. El tema del petróleo cae a menos de $40 por primera vez en 6 años. Además de la caída por el desplome de la economía china, que habíamos mencionado anteriormente, ¿qué otros factores influyen? Que ha aumentado muchísimo la oferta. Hay que recordar que aparte de que ha caído en gran medida la demanda de petróleo porque se ha desacelerado el mundo, entonces consume menos petróleo, al mismo tiempo se ha aumentado muchísimo la oferta después de las nuevas tecnologías como el fracking, fragmentación hidráulica, etcétera. Que de hecho al caer el precio del petróleo, estas tecnologías se hicieron mucho más accesibles. Entonces hay una tremenda sobreoferta de petróleo con una tremenda falta de demanda. Y eso es muy mala noticia para los países que son exportadores de petróleo, concretamente los latinoamericanos. Estábamos hablando de la caída en el gigante asiático, repercusiones en Europa, en América, en América Latina. ¿Este colapso, esto es momentáneo? ¿Viene una recuperación? ¿Qué pasa ahora?
A ver, hay dos cosas. Una es la económica, hablando de la recuperación económica, y otra es la recuperación de los precios y de los mercados. Es que el problema acá, Félix, es que todo depende de China. Todos los ojos están viendo a China en cuanto a la economía de China y el desempeño de la economía de China, específicamente Latinoamérica. Si China no crece, Latinoamérica crece mucho menos. Y el problema es que China está creciendo, pero está creciendo a un 6-7%, que es muy vigoroso y muy bueno para China, pero no para América Latina. Entonces, la gran pregunta aquí es si China va a volver a crecer por encima de este 6-7%, de tal manera que beneficie a América Latina. Y la respuesta es, en el corto plazo, no. Y ese es el gran problema que se está sucediendo en este momento, que las señales económicas que se están emanando de China, todas dan indicaciones de que no va a haber una recuperación económica, cuando menos en el corto plazo, y de ahí es que los inversionistas están pues atacando al resto del mundo, porque no nada más Latinoamérica depende de China, sino también gran parte del planeta. Y bueno, y esto es por supuesto que muy malas noticias para América Latina, porque mientras China no se recupere, América Latina no se va a recuperar tampoco. Sin lugar a dudas, ya para despedirnos, Alberto, voy a regresar nuevamente con una imagen que tenemos ahí con las pérdidas millonarias. Estábamos hablando de los hombres más ricos del mundo y le poníamos un ejemplo de cómo un colapso de ese tipo pues influye en el bolsillo de todos esos señores. En total, se calcula que esos empresarios, los más ricos del mundo, perdieron un total de 182.000 millones de dólares. ¿En qué tiempo estamos hablando, Alberto? No sé, la gráfica esta específicamente, supongo que ha de ser en el tiempo que lleva, perdóname que no sea tan exacto porque no sé la gráfica, pero debe ser en el tiempo que lleva el mercado corrigiéndose. El mercado de Wall Street está en una corrección. Corrección es cuando cae 10% de su pico máximo al día de hoy, que es lo que ha caído, y entonces está en un mercado de corrección. Entonces esto es en unas cuantas semanas nada más. Pero no nada más los más ricos, Félix, también tú, los chilenos, los americanos, los colombianos que tienen parte de sus ahorros para el retiro, sus pensiones invertidos en acciones o en instrumentos, valores accionarios, todos ellos han perdido también dinero y van a seguirlo perdiendo por un rato más. Alberto, te agradezco mucho la participación en el programa. Alberto Padilla, periodista, experto en economía y finanzas, nos acompañaba vía Skype desde Atlanta. Muchísimas gracias. Un abrazo.